Empecemos. Eh, es, eh, Gracias por estar en esta clase de hoy, porque como decía en la clase anterior, no es como dicen en inglés, everybody's cup of tea. No es como que es muy favorito el meternos a estudiar un poco de doctrina, pero yo pienso que es bueno y es muy buena enseñanza acerca de la naturaleza de Dios. Pero mi intención el día de hoy es, Dios mediante, nos va a alcanzar el tiempo como me alcanzó en la clase anterior, de que vamos a acabar con estas preguntas que Andrew nos puso en el libro, que muy buenas. Nos quedaban dos preguntas y luego lo que espero es que con el resto del tiempo podamos cubrir otras notas que tengo acerca del famoso, del libro de Job. Ese libro crea varias preguntas en los creyentes como también gente de afuera. Entonces es bueno empezar a ver, qué es lo que dice en las escrituras, no solamente en el libro de Job, pero alrededor de toda la Biblia. Siempre digo, recuerdan que digo, escrituras interpretan las escrituras y también otra cosa que les he repetido es que cuando vamos a formar una creencia nunca se basa en una sola escritura. Tenemos que mirar qué es lo que enseña alrededor del resto de la Biblia para ver si eso mismo nos está enseñando eso mismo. Porque si no, si solamente voy a agarrar un pedacito de la Biblia y de ahí levantar mi creencia, voy a tener una creencia que simplemente es muy probable que va a ser errónea, muy probable, no digo que siempre, pero muy probable. Entonces tengo que asegurarme que eso que voy a recibir como que esto va a ser la dirección en la que yo voy a ir, es lo que está enseñando en el resto de la Biblia. Así que esa es mi idea, que ojalá podamos hacer esa sección donde estoy haciendo una comparación. Ok, aquí es lo que dice en el libro de Job, pero vamos a leer lo que dice el resto de la Biblia, para que no se lleven de mis opiniones, sino que miremos las demás escrituras. Así que, Angie, hasta que Lía acabe de comer, vamos a estar las de lectoras tú y yo, leyendo escrituras hoy día bastante. Déjame pasar esto de la Biblia al español para tenerlo listo. Ok. Vamos a terminar con las preguntas de la semana pasada primero. Algunas veces tenemos que ser duros con nuestros hijos. Recuerdan, hablamos de eso. Y así también hicimos la comparación de que Dios ah, fue duro, vamos a ponerlo duro entre comillas, con la gente en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Jesucristo se apareció y mostró su misericordia, mostró su gracia a la gente, trajo esa palabra de vida, de esperanza, ¿verdad? Pero esa gracia de Dios que el Antiguo Testamento todavía no había revelado, fue revelado a través de Jesús después. Pero la naturaleza de Dios nunca ha cambiado, aunque ya hemos visto el trato de cómo Dios trataba a la gente en el antiguo pacto. Ahora nosotros podemos disfrutar de que no es que Él haya sido más duro, quizás en ciertas maneras sí, pero él les hablaba en la manera que ellos podían entender, porque nuevamente ellos no tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos, morando. Pero Jesucristo, cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de la Trinidad, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado en cómo era antes a cómo es hoy. Hebreos 13, versículo 8. Antes de que existiera la posibilidad de ser vuelto a nacer, la gente no podía entender las cosas espirituales porque no tenían el Espíritu Santo. Tú y yo lo tenemos. Bajo el antiguo pacto, Dios motivaba a los israelitas, a ellos en ese Antiguo Testamento, a que le obedecieran por medio de la disciplina. Ese era el idioma en el que él se comunicaba con ellos. Esto vas a hacer para obedecerme. Esto no debes de hacer o si no está mal. Ese era el idioma en el que él se comunicaba porque todavía no había llegado a la palabra de gracia y de salvación. Existía como tipología, como un simbolismo, pero ellos todavía estaban cegados debido a su naturaleza pecaminosa. Dios les dijo, por ejemplo, les dijo que no podían diezmar, ¿verdad? Ellos le estaban robando a Dios y le decía, si ellos no diezmaban, iban a ser maldecidos, ¿verdad? Sin embargo, ahora que ya hemos vuelto a nacer,
Ahora que hemos vuelto a nacer y que tenemos entendimiento espiritual, Dios no nos ha enseñado que el motivo para que nosotros vayamos a dar y a diezmar y a ofrendar es porque vamos, si no, nos va a castigar y ya nos va a maldecir. No, ¿qué es lo que dice en la palabra? Dice de que nosotros debemos de dar con un corazón alegre, un corazón dispuesto, no con tristeza, ¿verdad? Hay una diferencia entre las instrucciones que les dio a ellos, que si no obedecían estaban maldecidos, a cómo nos habla Él hoy. No es que ha cambiado, es que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Podemos entender que esto no es obediencia para salvación. Podemos entender por el Espíritu de que nosotros, si estamos dando, no es porque le estamos haciendo un favor a Dios o simplemente estamos obedeciendo, no, lo estamos haciendo con un corazón alegre porque después de todo, todo viene de Él y cuanto más damos, vemos cómo recibimos y cómo otros reciben y nos llena de bendición todo eso. Nuestros espíritus han sido vivificados, hasta me emociono hablando al respecto, porque unos dicen, no, pero estás hablando de dar dinero. Sí, para mí no es un castigo, es mi esposo y yo nos ponemos a considerar, nos gustaría dar para esto también y para esto también, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a planear y para acá podemos uno, porque tenemos el Espíritu de Dios y queremos dar en su reino, porque sabemos que todas esas semillas donde estamos esparciendo en el reino de Dios van a brotar fruto para ellos como para nosotros. Ah, no sé, para mí me emociona. Am, pero vamos a la siguiente pregunta. Tenemos que avanzar aquí. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué hay tanta tragedia y sufrimiento en el mundo? Esa es una pregunta muy típica y no solo de la gente que no son creyentes, sino preguntas que también hacen dentro de las iglesias, los creyentes. Así que vamos a las escrituras. Hola Verónica, bendiciones, qué bueno verte. Vamos a leer. Amén. Bueno, Verónica, ya que estás ahí, ¿podrías ir alistando, por favor, Romanos 8:22? Angie, ¿podrías ir alistando Apocalipsis 21:1, por favor? Voy a ir poniéndolos en el chat para que los tengan. Si quieren tomar notas, yo les aconsejo mucho en esta sección tomar notas. Les voy a dar mis notas, pero ayuda para que puedan estar haciendo sus estudios. Me avisas cuando encuentren las escrituras, quien sea que la encuentre, primero o después. Yo tengo Apocalipsis 21:1. Sí. Ah, ok. Pero espérate, la Ah, tuya todavía no la ok. leas. Perdóname, disculpe Ok. que te corté, porque la tuya es una That's okay. bella manera de terminar esta sección. Es Mhm. como que All la right. esperanza. Sí, primero vamos a la otra parte, Verónica. ¿Usted dijo 8:22? Sí, por favor. Ok. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de Sí. angustia, Ujú. Sí, me dejé mir. como si tuviera dolores de parto. Mm, es cierto, ¿verdad? Todos podemos decir que es cierto. Ujú. ¿Qué está diciendo aquí? Que vemos Ujú. sufrimiento, vemos tragedia, vemos dolor en la gente. La tragedia es el resultado del pecado. No es coincidencia, no es mala suerte. Cuando el pecado entró en el mundo, vamos a hacer la historia de lo que ha sucedido así rápidamente. Cuando el pecado entró en el mundo, el hombre se separó espiritualmente de Dios. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Estuvimos separados de Dios y nuestro espíritu estaba muerto. No había comunicación con Dios. Esas conexiones estaban rotas. Teníamos eso antes de que cayera el hombre en pecado, Adán y Eva, pero lo perdimos. El planeta se corrompió, se transformó en un estado perdió esa perfección, perdió esa estabilidad que tenía antes y ahora vivimos en un estado de inestabilidad. ¿No les suena esto como las noticias que escuchamos en la televisión? Ahorita se me levantó eso, ¿verdad? El hombre entregó el Sí. dominio del mundo a Satanás. Eso es lo que ha sucedido. La mayor parte de las tragedias que vemos en el mundo es el resultado de la separación espiritual entre la humanidad y Dios. ¿Y por qué? A causa del pecado. No a causa del pecado de cada persona, no, a causa del pecado original, de esa naturaleza pecaminosa en la que hemos nacido. Jesús vino y nos rescató y nos perdonó
y nos libró de la muerte y nos quitó esa naturaleza pecaminosa, vamos a decirlo así. Nos vino a salvar de nuestra naturaleza pecaminosa. No nos vino a salvar de nuestros pecados individuales, sino de esa naturaleza pecaminosa que traíamos en nosotros. Nuestro propio pecado, volviendo al pecado, puede causar tragedias en nuestras vidas, pero también cuando causa las tragedias en nuestras vidas, afecta a otra gente. Entonces no podemos decir de que vivimos en una isla y no que los demás no se van a ver afectados. El pecado nos afecta a nosotros como también a aquellos que están alrededor. Y puede ser por una decisión equivocada o porque realmente tuvimos la voluntad de pecar en hacer algo. Puede ser, lo que estoy diciendo, puede ser algo voluntario como algo involuntario, que ya uno lo hace porque ya se ha vuelto un hábito, una costumbre. A eso me refiero. El pecado de otras personas puede causar una tragedia además. Entonces, ¿qué sucede? Escuchamos de gente que es abusada físicamente, emocionalmente, gente que son asaltados, que los han matado, que han muerto en un accidente de tráfico, que algo les han hecho, ¿verdad? Quizás alguien tomó tragos, se emborrachó y se puso a manejar y terminó matando a alguien. Todos esos son tragedias. Es el resultado del pecado. Hay una inestabilidad en este ambiente espiritual hablando, donde estamos ahorita aquí en la tierra. Este es un ambiente espiritual. Una de las principales razones por las que Dios nos impide que todo el mal suceda en este mundo es porque si Él va a decidir hoy día, va a decir, ok, voy a dejar de permitir que haya mal en este mundo. ¿Ok? Al momento que él hace eso, él está tomando el control del carro, vamos a ponerlo así. Él toma el control y dice, ok, no quieres tragedias, quiere decir de que yo voy a volver a tener el control sobre esta tierra. Te voy a quitar el control que te he dado, hablándole al hombre, a la humanidad. Te voy a quitar el control que te he dado para yo poder evitar que sucedan tragedias. Pero al momento que él hace eso, él está rompiendo su pacto de fidelidad a nosotros, está siendo inconsistente con su palabra, está, además de eso, yendo en contra de quién él es él mismo. Él nos ha dado a nosotros ese libre albedrío a la humanidad. Por ese libre albedrío es que nosotros hemos podido recibir la salvación. Entonces, del momento en que él nos dice, ok, tú quieres que yo me encargue de eso, de tomar el control de nuevo, tomar la batuta, como decimos en mi país, si voy a hacer eso, entonces tú pierdes el derecho de recibir por libre albedrío la salvación. ¿Me doy a entender? O él tiene el control o no lo tiene. Dios nos ha dado a nosotros ese control. Yo no voy a causar salvación a nadie. A lo que me refiero es que nos ha dado el control de elegir a Dios, escogerlo a Él o escoger seguir continuando bajo el movimiento del Dios de este mundo. El libre albedrío es el único medio que tenemos para recibir esa salvación. Si Dios interviene, entonces vamos a suponer que él evita que alguien tome decisiones equivocadas. Si él hace eso, entonces él está quebrantando su pacto del libre albedrío que nos ha dado y está eliminando de nosotros la única esperanza que tenemos de recibir redención a través de Jesús. Aún así, aún a pesar de eso, la Biblia está llena de historias preciosas y de gente que también cuenta en sus testimonios que cuántas veces Dios ha intervenido en sus vidas para proteger a su pueblo o a su gente. Y no sabemos cuánto mal Dios ha evitado en nuestras vidas que quizás nunca nos enteraremos de repente cuando ya estemos delante de Él, ¿no? También vemos no solamente tragedias, pero también los desastres naturales. Y la gente habla y dice, bueno, si es así, ¿por qué hay maremotos? ¿Por qué hay todas esas inundaciones? ¿Por qué suceden todas esas cosas? Romanos 8:22 lo leyó, creo que fue Verónica, si no me equivoco. Todos sabemos que la creación gime. O sea, no podemos negar que está gimiendo, que está sufriendo dolores de parto hasta ahora. Continúa, porque seguimos en este ambiente espiritual en la tierra. Aún a pesar de que ustedes y yo vivimos en un ambiente espiritual
adicional, que es el ambiente espiritual del reino de Dios. Los que no pertenecen a Dios viven en este ambiente espiritual de aquí de la tierra. Viven por lo que está en su carne, por lo que ven. Sus espíritus están muertos, no pueden ver, no oyen. La creación misma, inclusive la creación, no solamente nosotros como personas, pero la creación fue afectada negativamente por el pecado y no va a poder ser sanada. Y aquí te voy a pedir, Angie, que leas Apocalipsis 21:1. Esta es la esperanza. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Amén. Es un cielo nuevo, una tierra nueva. Ahí vamos a disfrutarlo, ¿verdad? Pero ha sido completamente sanada. Nosotros vivimos en el espíritu, en ese cielo, en ese estado espiritual, pero todavía no hemos llegado a al completarlo completamente porque nuestra alma está acá, nuestro cuerpo está acá todavía. Dios no es responsable de las tragedias que suceden en este mundo. De eso vamos a hablar hoy día. Más adelante nos vamos a meter un poco en el libro de Job y hablar de eso. De hecho, Jesús vino para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8 habla de eso. Y nos liberó de la esclavitud de la muerte. Hebreos 2:14. La humanidad tiene alguna responsabilidad de toda la tragedia que sucede porque es el resultado de las decisiones de los individuos, de la gente. Eso por eso es que sucede. La naturaleza caída del mundo en el que vivimos también causa tragedias. Tú y yo hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa, pero gloria a Dios que Él no solamente nos ha despertado en el espíritu, sino que nos ha a nosotros apagado por esos pecados, esa naturaleza pecaminosa en el que nosotros habíamos nacido. Amén. Y finalmente ahora sabemos que tenemos a un enemigo que está ahí dando las vueltas y tratando de destruir la vida de las personas. Y de eso vamos a leerlo más adelante. Pero Dios ha compensado miles de veces, muchísimas veces, a creces, todo ese sufrimiento que pasamos aquí en la tierra. Lo ha compensado y lo compensa día a día. Jesús conoce nuestro sufrimiento. Él no es como que, ok, me voy a cerrar los ojos y los oídos y lo siento, pero sabes que voy a seguir haciendo la de Dios y tú vas a tener que seguir sufriendo y que no le importe, no. Hebreos 4:15. Verónica, ¿podrías leer eso, por favor? Hebreos 4:15. Dice en Juan 16:33, tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Una y otra vez vamos a encontrar escrituras donde Él nos está, yo te animo, sigue adelante, estoy contigo, yo estoy cubriéndote como tu guardaespaldas, yo te estoy protegiendo, yo te estoy escondiendo, sigue adelante, avanza, no te detengas. ¿Qué dice en Hebreos 4:15, Verónica, por favor? ¿O a quién se lo digo? A alguien se lo digo, no me acuerdo. Dice Yo lo encontraste, gracias. Hebreos 4:15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Amén. Él comprende, él pasó por todas estas debilidades, por todo este sufrimiento. Y cuando dice ahí que él comprende, no simplemente es un comprendimiento intelectual. Él les empatiza con nosotros. Él dice, yo lo he pasado, yo te entiendo, ahí estoy contigo. Sabe, se pone en nuestro lugar, o sea, hablando de una manera metafórica, ¿verdad? Aunque sabemos que Dios no causa tragedias y siempre debemos resistir los problemas que hay, como dice en Santiago 4, versículo 7, Dios aún a pesar de eso todavía puede hacer que todas las cosas, aún esas cosas que han pasado que son malas, vamos a decir, funcionen para nuestro beneficio. Romanos 8:28. Estas escrituras son claves, así que si vas a compartir y alguien te pregunta acerca de eso, pero ¿por qué Dios permite? Todas estas escrituras son claves acerca de eso. Dios no puede ser de una manera en ciertos aspectos y de otra manera en otro. Él es fiel en todas las circunstancias, es el mismo, ayer, hoy y siempre.
Además, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, no solamente para enseñarnos y hablarnos, pero también para consolarnos. Su gozo, su paz moran dentro tuyo. Tanto tú como yo tenemos todo lo que necesitamos. Algo que el Señor me estaba hablando esta semana y me lo sigue recordando es, Él nunca dijo que no vamos a tener tormentas. Esta semana me recordó y yo miraba y decía, aquí hay otra tormenta, pero Él lo que dijo es, yo voy a estar contigo en medio de esa tormenta. Entonces pasa una tormenta y estoy, aquí hay otra tormenta, pero estás conmigo. Y busco escrituras que hablan acerca de su presencia, que yo las sé aquí, pero en ese momento busco escrituras para predicarle a mi alma y decirle, alma mía, alaba a Jehová, Él está aquí, Señor, gloria a Dios, gracias a ti, Señor, porque dice eso y yo sé que estás aquí, yo sé que tu palabra es verdad. Apocalipsis 21:4 dice, Dios enjugará toda lágrima de tus ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni clamor, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas, todo esto, ya habrá pasado. Hebreos 21:4. De ahí agárrate. Cualquiera que preguntes esas preguntas, estas escrituras son buenísimas. Ahora, la última pregunta en esta sección es, ¿envía entonces Dios los desastres? Cuando hablo de desastres, por ejemplo, estamos hablando acerca de ataques terroristas, desastres naturales, vamos a decir guerras, ¿no? Huracanes, cosas como esas. ¿Lo envía Dios todo ese desastre como que es un juicio a raíz del pecado que hemos cometido? Escrituras. Vamos a dejar que las escrituras nos lo contesten. Am, Segunda de Corintios 5:19. Angie, ¿podrías por favor leerlo? Mientras que ella lo busca, no sé si Lía está disponible para leer o no. Si lo estás, me avisas, Lía, pero no, yo sé que estabas ocupada. Dice la Biblia en Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, aún a pesar que estamos aquí, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice en segunda de Corintios 5:19, por favor, Angie? Ah, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Gracias. Vino a reconciliarnos a nosotros con Dios. Estábamos con esa separación, ¿verdad? La palabra de Dios también declara que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan y sean salvos. Lo leemos en Primera de Timoteo 2:4, Segunda de Pedro 3:9. Enviar el desastre natural o tragedias sería contradictorio. Si en un lado Dios está diciendo, aquí estoy contigo, he venido a reconciliarte, he venido para salvarte, he venido porque te amo, estoy haciendo, y aquí vienen pero mira, y suceden las tragedias, suceden los desastres y decimos, pero ¿qué? Él me dice una cosa aquí, me ama, me muestra bondad y aquí está sucediendo eso, Él no está causándolo. Todo esto está causado a raíz del pecado. Dios no está juzgando al mundo en este momento. Esta escritura es clave. Generalmente leemos Juan 3:16, pero ahora voy a leer el versículo 17. Dice, porque Dios nos envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Perdón, no. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no ha enviado a Jesús para venir a condenarnos, sino para traer salvación. No puede haber contradicción. Va a llegar un momento en que habrá juicio, juicio por el pecado, pero el único pecado que va a ser juzgado es el pecado que no se pagó en la cruz. El pecado de no creer en la obra redentora de Jesús. Ese es el pecado que se va a juzgar cuando alguien decidió no creer en la obra de Cristo, en lo que Él vino a hacer. Este es también el único pecado que el Espíritu Santo está convenciendo a las personas. Por cierto, esta escritura es muy importante
Porque a veces la gente está metida en que, o los pecados que yo cometo, no. Los pecados que el Espíritu Santo convence a la gente es el único pecado de no creer en la obra redentora de Cristo, de haberle salvado. Dios no envía desastres o tragedias como juicio por el pecado. Jesús tocó esto durante su ministerio, lo mencionó en Lucas 13, si quieres buscar más escrituras, porque lo vengo repitiendo ya varias veces, lo sé. Eso lo vas a encontrar ahí. Cuando explicó que una persona que sufre una tragedia no significa que la persona sea peor pecadora que aquellos que escapan las tragedias. Simplemente significa que la tierra donde estamos viviendo es un mundo caído, es un lugar inestable. Hay esa inestabilidad debido al pecado. Por eso es que vemos a gente que se corrompe y se sigue corrompiendo y sigue. ¿Por qué? Porque están andando de acuerdo a su propio albedrío, escogiendo lo que quiere hacer. Y el albedrío lo han tomado no para venir a escoger a Dios, sino que están escogiendo seguir su carne. Entonces, vivir bajo ese mundo, si no elegimos ahora a Jesús, vamos a morir en el sentido de no estar unidos a Dios para la eternidad. Y esa sí es la verdadera tragedia. Estas otras tragedias son temporales. Esa sí es la verdadera tragedia. La verdadera naturaleza de Dios, hablamos, ¿se acuerdan acerca del amor de Dios en en la otra clase que hemos hecho? Pero cuando estamos hablando de la naturaleza de Dios, la naturaleza de Dios es una extensión de su amor por nosotros. Él es amor, es bueno todo el tiempo. No está enfadado contigo, molesto contigo a veces, y si amaneciste de mal humor, Él también se puso de mal humor contigo, no. Algunas de sus características, las características de su naturaleza, por ejemplo, si voy a mencionar la paz, el gozo, la fidelidad, la mansedumbre, una y otra vez, todas esas están dentro de cada uno de nosotros. Ya lo tenemos, está aquí dentro. Yo lo que hago es, yo me predico a mí misma. Agarro y digo que estoy pasando por una tormenta, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que hago es paro lo que está sucediendo y digo, paz, tú estás dentro mío, estás aquí en mi espíritu. Gracias, Señor, por haberme dado esta paz que yo tengo. En este momento hablo a esta paz que tengo dentro mío, que está en mi espíritu, para que te muevas a mi alma, para que te reflejes en mi cuerpo. Hablo para que esta paz que yo tengo la puedan otros sentir y ser bendecidos con esta paz que tengo. Paz, yo te hablo en este momento y te ordeno que salga de dentro mío, que se extienda hacia afuera, aún encima de mis creencias intelectuales. Empiezo a predicarme. ¿Por qué? Porque tengo la autoridad, la tengo aquí. Entonces yo tengo que ser consciente de, sí, predicarme a mí misma, decir a mí misma, quiero que esto se active, quiero activarlo. Y si me toma separarme de lo que estoy haciendo, lo hago, porque quiero estar al tanto de que estoy activando mi paz en ese momento. ¿Por qué? Porque Él ya nos lo ha dado todo. El amor es lo que Dios es. Él nos ha dado todo lo que involucra ese amor. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca del amor? Hablamos de primera de Juan 4:8 que dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Esto significa que nosotros podemos reemplazar la palabra amor por Dios, ¿verdad? Por lo que dice acá, porque Dios es amor. Entonces vamos a cambiar en Primera de Corintios 13, y ya lo hicimos esto en la otra clase, pero lo vamos a repetir. Yo no sé a quién esté por aquí, pero voy a darle a alguien para que lo lea. Lea estaba con alguien. Verónica, ¿podrías leer esta sección que acabo de poner en el chat, por favor? Es Primera de Corintios 13, versículos del 4 al 8. Lo que hice ahí es cambiar la palabra amor por la palabra Dios. Ay, ¿qué estoy hablando? La palabra amor por la palabra Dios, porque está diciendo en Primera de Juan que 4:8 que Dios es amor. Entonces, cuando dice ahí que Dios es amor, quiere decir que cuando estoy leyendo Primera de Corintios 13, puedo cambiar eso para decir, ok, en lugar de leer que diga amor es, voy a decir Dios es. ¿Podrías leerlo, Verónica, por favor? Sí, para revelar el verdadero carácter de Dios, Dios es paciente y bondadoso. Dios
no envidia, ni se jacta, no es arrogante ni grosero, no es insiste Ujú. en su propio camino. Dios no está irritable ni resentido. No se regocija por hacer el mal, sino que se regocija con la verdad. Dios soporta todas las cosas, cree todo, todas las cosas, espera todas las cosas, soporta todas las cosas. Dios nunca falla. Amén, gracias. Estaba grande esa sección. Jesús es la representación perfecta de Dios. Hebreos 1:3, ¿verdad? Estamos hablando de que Padre, Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona y todas esas características aplican para los tres. Él dijo que si lo hemos visto a Él, entonces hemos visto al Padre. Juan 14, versículo 9. Él hizo exactamente lo que vio hacer a su Padre. Juan 5:19, o sea que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo tienen esta conexión. Jesús nos mostró que Dios es amor, ya lo leímos. Dios es sanador, Jesús es sanador, es bueno, sana todo el tiempo. Y en el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios, el cual todo lo perdona, perdona todas las iniquidades, sana todas las enfermedades. Así que así que podemos confiar en que Dios nos sanará porque esa es su naturaleza. Si quieres una palabra de esperanza, ahí está. Y sí acabamos la sección del capítulo 5, así que me gustaría ahorita que por favor me ayuden leyendo escrituras. Lo que vamos a hacer en esta sección que queda tengo varias notas de estudio que he hecho acerca de, ok, porque es que la gente se queda estancada en lo que dice el libro de Job y algunos lo que hacen es creer o formar doctrina o empezar a formar sus creencias basados en una frase o en una sección del libro de Job y de ahí dicen, pero dicen el libro de Job y se quedan ahí grabados. Nuevamente, si estamos leyendo algo en el libro de Job, de ninguna manera estoy diciendo ignoren ese libro, no. El Señor permitió que este libro se coloque dentro de la canonía de los libros de la Biblia porque hay mucha enseñanza ahí también. Podemos aprender mucho de esta historia. Sin, todas las tragedias que pasó y al final, precioso final, de ver el poder restaurador de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que dice Job. Y luego vamos a ver escrituras en otra parte de la Biblia para comparar y que se den cuenta qué es lo que dijo Job y qué es lo que dice el resto de la Biblia. ¿Está bien? Es un buen ejercicio. Yo los animo. Angie, ¿podrías por favor leer Job, capítulo 1, versículos 21 y 22? Y aquí no voy a hacer mucho comentario, aquí simplemente vamos a leer la Biblia y quiero que se den cuenta de lo que dicen en estos versículos. Lía, ya que ya regresaste. No, este de acá está muy largo. Sí, ¿podrías por favor buscar Job capítulo 2, versículo 7? Y luego, Verónica, ¿podrías por favor buscar Primera de Timoteo 1, versículo 13? Y ahí vamos a parar en esta comparación. Job 1, versículos 21 y 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Gracias. Dos cosas. Esta es una frase muy común. Ujú. Dios me dio y Dios me quitó. Y la otra es que escuchamos a la gente dice, pues esa es una frase muy común, que Dios me dio y Dios me lo quitó. Inclusive alguien lo mencionó en la clase anterior que hay una de las canciones que lo menciona, una canción muy conocida, ya se me fue el nombre, que también menciona esta misma frase ahí. Y, o sea, es una enseñanza que se camufla, se mete mucho en en la gente. El Señor me dio bueno, pues el Señor me quitó. Ok. Y luego también leemos en el versículo 22 que dice, sin embargo, a pesar de todo esto, que
Job no pecó ni culpó a Dios. Disculpen, voy a cerrar la puerta. Me olvidé de cerrarla. En esto Job no pecó ni culpó a Dios. ¿Ok? Mantengan en cuenta lo que acaba de leer Angie, porque ahora vamos a leer las siguientes escrituras. ¿Qué dice, por favor, en capítulo 2, versículo 7? No recuerdo a quién se lo di. A mí, pero es que tengo que quitarle mute y cambiar mi página y entonces Satanás salió de la presencia del Señor y hirió a Job con llagas malignas desde la planta de sus pies hasta su coronilla. Entonces, lo que está diciendo ahí es que Satanás fue el que trajo enfermedad a Job. No. Está bien, perdón, que Dios trajo enfermedad a Job. No. No era Dios, era Satanás el que trajo la enfermedad a Job. ¿Ok? También hemos leído que leyó Angie de que lo que había leído ella decía ahí que aún a pesar de todo lo que él pasó, Job no pecó perdón, no culpó a Dios, ¿verdad? Pero ahora le voy a pedir a Verónica que leas por favor Primera de Timoteo 1:13. Primera de Timoteo 1:13. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo en mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Ajá. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí Pablo en el Primera de Timoteo? Que aún habiendo sido el blasfemo, habiendo perseguido, habiendo hecho todo lo que él había hecho, sin embargo, él recibió la misericordia, la gracia de Dios, porque lo hizo a través de la ignorancia en su incredulidad. Él recibió la gracia, el perdón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo comparamos Job 1:21? O Juan 10:10, que no solo leí, perdón, me salté a Juan 10:10, pero ahora lo voy a leer yo porque no les pedí que lo leyeran. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Job decía, oh no, es Dios, decía al comienzo, Dios fue el que me trajo esto, ¿verdad? Y me dio, Él me lo quita. Pero Pablo claramente, perdón, en el capítulo 2, versículo 7 de Job dice, Satanás fue el que entró en la historia aquí y fue el que trajo enfermedad a Job. No fue Dios el que lo causó, fue Satanás. Y Timoteo, perdón, en el libro de Timoteo, Pablo nos dice, hey, recibí la gracia porque lo hice en ignorancia, lo hice en incredulidad. Job fue el que dijo, el Señor da y el Señor quita. Pero Jesús nos dijo en Juan 10:10 que no es Él el que nos da o nos lo quita, es el enemigo el que viene a robar. Jesús, ¿quién tiene la verdadera revelación en estos dos? Porque hay contradicción, ¿verdad? Jesús es el que da la verdad. Jesús dice, no, yo no te doy ni no te lo quito. Yo vengo a dar, yo no vengo a quitar. Eres el que tiene la verdadera revelación. Amén. Y en Hebreos 1, versículos del 1 al 3, habla acerca de cómo va a ser en los últimos días. Angie, ¿podrías leer eso? Me olvidé de mencionar esta última escritura. Hebreos 1, versículos del 1 al 3. Okay, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hasta el 3, perdón. Sí, Okay. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, han efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. amén.
La razón por la cual te pedí que leyeras eso es porque habla en estos últimos días, o sea, ahorita, en estos años, los últimos Ujú. días han sido desde que Jesús se fue a la fecha, ¿ok? Y lo que continúa. So, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo a través de Jesús, a quien constituyó heredero de todas esas cosas. En esos tiempos, en el tiempo de Job, cuando él no hablaba a través de Jesús. Él no tenía revelación. Job no estaba bajo ningún pacto redentor de Dios todavía en ese tiempo. En ese Él tiempo. ¿Cómo? O no sé, alguien dijo algo. O sea, no había ese compromiso con Job. Pero no solo eso, sino que no tenían esa revelación. El velo estaba puesto. No podía verlo. Entonces él le hablaba a Job en la manera que él podía comprender. Lía. Am, y yo no sé si ya hablaron de eso o no, pero si escuchas decir gente que dice, pero Dios lo permitió porque Satanás tuvo que ir con Dios y Dios le dio permiso. Ujú. Bueno, sí, de eso hablamos hace un rato, de que estamos hablando de que si Dios nos ha dado, que nos ha dado el libre albedrío para poder nosotros escoger a Dios y recibir la salvación, ¿verdad? Entonces, ese libre albedrío nosotros lo hemos recibido, Él nos ha dado a nosotros el control para nosotros poder por propia voluntad escogerlo, como también si es que vamos a decir, ok, si es que no quisiéramos que hayan tragedias o que sucedan cosas malas y todo eso, entonces lo que Dios tendría que hacer es tomar el control nuevamente y decir, ok, olvídate de tu libre albedrío, ahorita yo tomo el control y voy a evitar que las cosas malas sucedan. Entonces, el momento que él hace eso, nosotros perdemos nuestra posibilidad y esperanza de poder recibir salvación, porque ya nos quita el libre albedrío. So, yo pienso que en eso el enemigo está limitado en cuanto a lo que puede hacernos. Pero déjeme continuar. Muy buena pregunta, Lía. Una cosa para considerar. So, Job, aún a pesar, dice lo que leyó Angie, creo que fue Angie, en Job 1, 21 y 22, nos decía ahí de que aún a pesar de todo lo que Job había pasado, lo que había sucedido, aún a pesar de eso, dice ahí, él no pecó ni culpó a Dios, ¿verdad? Recuerdan que les dije, mantengan eso presente porque estamos agarrando varias secciones que son conflictivas, vamos a decir así, que la gente dice, pero ahí dice que Job no pecó y no culpó a Dios. Sí, dice eso, pero si yo voy a creer esa creencia basada en eso, voy a estar equivocada. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a estudiar nuevamente, queremos interpretar las escrituras interpretándolo con las mismas escrituras, ¿verdad? Job, al final de cuentas, terminó acusando a Dios 74 veces en total. Pero ahí dice en el 1.22 que él nunca pecó ni culpó a Dios. Sí, pero luego continúa con la historia. Nuevamente, no podemos sacar una creencia basado solamente en un pedacito que estamos leyendo. Le voy a pedir a alguien, no sé, quien quiera leerlo. Es un tanto largo. Déjame ponerlo aquí en el chat. Hay dos secciones, hay varias secciones, pero ahí solamente les estoy poniendo esta sección. No sé si Verónica o Lía o Angie, ¿quién quiere leer Job 16 nada más? El otro no tenemos que leer los dos. Solo puedo darles un ejemplo, que están leyendo una cosa en una escritura y sin embargo más adelante ven que la cosa cambia, como se dice. Si no lo encuentro, Lía. Pues déjalo busco. Job 16, ¿qué versículos? Del 11 al 14. Si quieres solamente lees el 11 al 12 porque es bastante. ¿Quién? La que lo haya encontrado. ¿Lo encontraste, Lía? Ujú. Ok, podrías leer, por favor. Dios me ha entregado a los perversos, no tengo mi lente, sorry. Me ha empujado a las manos de los impios. Yo estaba tranquilo, pero él me sacudió.
me tomó por el cuello y me despedazó. Él me ha puesto por blanco suyo sus... Oh, you want me to stop? Hasta ahí nomás, porque si sigues leyendo vas a seguir leyendo y más de cosas que Job acusó a Dios. Sin embargo, cuando leímos en el 1, versículo 22, decía ahí que él nunca lo acusó. A eso iba, de que no podemos agarrar una sola frase y decir, de aquí voy a creer, no. Empieza a ver qué más dice acerca de eso que estás tratando de formular. Entonces, ¿cuál era el rol de Satanás? Ya dijimos, ya vimos la escritura que decía de que no fue Dios el que causó esas enfermedades, sino que fue Satanás, que él entró en la figura, ¿verdad? En lo que lo leímos temprano. Pero si quieres aprender más acerca de lo que sucedió, cómo es que sucedió, de dónde sale que la gente cree acerca de que hubo una rebelión, que los ángeles se levantaron en contra de Dios, que un tercio, todas esas historias lo vas a leer en Isaías 14 y Ezequiel 28. Esos dos capítulos son claves cuando vas a estudiar acerca de lo que sucedió en la rebelión, qué rol, en qué se convirtió ese ángel, se convirtió en Satanás. Vamos a leer ahora, voy a pedirle a Angie, segunda de Corintios 4:4, por favor. Ya hemos leído Juan 10:10, así que le voy a pedir a Angie, perdón, Verónica, ¿podrías buscar, por favor, primera de Pedro 5:8? Y Angie, avísame cuando encuentres segunda de Corintios 4:4, por favor. Sí, yo lo tengo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gracias. De eso hemos hablado en la clase anterior, porque es que la gente agarra y no viene, no se acerca a Dios, escuchan el Evangelio y escuchan y están cegados, no oyen, no ven. ¿Qué es lo que sucede? Porque es que ellos no escogen a Dios. Y acá dice, eso es lo que el enemigo está haciendo, eso es lo que Satanás está haciendo. Dice aquí que el Dios de este mundo ha cegado su entendimiento, tienen el velo para que no puedan ver ese resplandor del Evangelio, de las buenas nuevas. Y una cosa que les sugiero, y yo sé que Lía sabe de esto y ella es súper evangelista, comparte bastante el Evangelio, es cuando voy a compartir a la gente, yo no les hablo acerca de todo esto malo que les puede suceder y que de toda la obra del enemigo, no, yo vengo a traer las buenas nuevas. Tenemos buenas nuevas, el Evangelio es tan fuerte que no tenemos que intimidar a la gente o hacerles que se sientan como que no hay, como que han escogido mal, no. Ellos tienen la opción, es cierto, pero tienen las de ganar escuchando el Evangelio de Dios. Es la escritura que acabamos de leer ahorita. Aquí Y voy a terminar porque me están llegando mucha gente y no me quedó mucho, es un poquito más, pero lo que voy a hacer es colocar todo esto en mis notas y así como en otras clases les voy a compartir a ustedes lo que he estado juntando acerca del libro de Job, preguntas que hacen, ¿no? Por ejemplo, ¿Job nació de nuevo o no nació de nuevo? ¿Tenía o no tenía armas espirituales? ¿Tuvo un intercesor o no lo tuvo? ¿Cuál era el conocimiento que Job tenía? Y todas esas preguntitas las voy a poner ahí y les voy a poner las escrituras de donde salen las respuestas para que las puedan estudiar. Al final de toda la clase, lo que quiero dejarles es con esto, con quién nos identificamos. ¿Escogemos identificarnos con Job y su vida o nos queremos identificar con un hombre, yo, que actuó por ignorancia de quien vino y dio su vida por mí? Yo actué por ignorancia y ahora tengo una nueva vida gracias a Jesús. Me identifico con él, con Jesús. Ya esa persona de antes ya murió. Eso es lo que decía Pablo. Actuamos en ignorancia, pero ahora yo escojo mi nueva identidad. Ya no me quedo en ese pasado, en ese pacto anterior, en esa vida de antes. Eso ya se acabó. amén. Ah, Lía, ¿podrías despedirnos en oración, por favor? Señor, te damos la gracia por quién eres, Señor.
Ayúdanos, Espíritu Santo, a que nos enfoquemos, Señor, en tu carácter, que tú eres fiel y bueno y lleno de bondad y misericordia. Tu amor es grandísimo, Señor. Que no nos distraigamos con cosas que no valen, Señor, o con las mentiras de Satanás, Señor, pero que tengamos la vista enfocada en ti, Señor. Porque cuando sabemos qué bueno eres, realmente una revelación de qué bueno eres y cuánto nos amas, Señor, no hay nada que no podemos creer, Señor, que no va a haber dudas, Señor. Y yo lo pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú estás aquí para ayudarnos, porque somos débiles, pero tu palabra dice que como no sabemos qué orar, que te tenemos a ti, tú estás intercediendo para nosotros. Sí, Señor. Te damos la gracia, que lo sigas haciendo y sigamos dependiendo en ti y mirándote a ti y no las otras cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Pastora, Señor les bendiga. Sí, sí, dime. cosa que quería compartir que me quedé con las ganas de compartir es que cuando Sí, usted está hablando de evangelizar y que usted no sí, los com- les habla con el miedo de Dios, ¿verdad? Digo, todos platican y hablan sobre lo malo que Dios puede ser y todo eso, pero es el amor de Dios que la gente realmente no conoce. Y yo creo que siempre eso es lo que atrae uno a Dios, más que el miedo o el terror de Dios. amén, amén, amén. Sí. Eso es lo que estaba tratando de decir y gracias por mencionarlo nuevamente. Esa es la idea. El Evangelio es tan fuerte, tan precioso, que no necesitamos traer el miedo, es traer a Jesús, es hablar de esa palabra de esperanza y de vida a la gente. Y yo entiendo que hay otra gente que no está de acuerdo conmigo en eso, pero yo pienso que el Espíritu de Dios es precioso y la gente puede, obviamente ellos van a tomar la decisión, pero yo no tengo por qué intimidarlos o decirles, si no vienes a Dios te vas al infierno. No, yo pienso que es el amor de Dios el que los atrae. Que el Señor les bendiga. Gracias por compartir eso. Verónica, que el Señor les bendiga y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bye.